Muy buenos días para vosotros, muy buenas noches desde Tokio. En este caso, estoy Ah, aquí en un hotel en Tokio, como en la película Lost in Translation, como Bill Murray muy bien, ahí encerrado de muy bien, cuarentena. muy bien, muy bien. Yo también estaba un poco perdido en el guión que me ponían Seúl, pero bueno, has dado el salto a Tokio. ¿Cómo están las cosas por allí, lo primero? Pues complicadas con el tema del coronavirus, que está aquí ahora en plena efervescencia, están en máximos. Yo normalmente estoy en Seúl, estoy ahora en Tokio de paso, pero está en los dos países bastante complicada la situación. Bueno, entonces ahí donde estás, estás como nosotros aquí a resguardo. Mira, te quería preguntar, te he presentado también, Ángel, como antiguo alumno de La Salle, es algo que compartimos, yo también lo soy, pero quería llevarte a ese terreno para preguntarte, porque me han contado, aquí estamos contando anécdotas, recuerdos, vivencias de cada uno que nos sirven para conocernos un poco más, y me han contado que Ángel tiene un curso que fue muy importante para él, que supuso para ti un antes y un después. ¿Nos podrías hablar de él? Pues sí, fue hace 14 años, ¿no? Hice el curso de Estado Mayor, fue una experiencia realmente interesante. Es una especie de MBA militar que hacemos y en aquel momento, hasta ese momento yo había sido efectivamente paracaidista, había sido piloto e incluso logista, y los profesores que tuve en el Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales, desde luego, eran extraordinarios. Algunos de ellos son muy conocidos y pues, la verdad es que me abrieron los ojos a una nueva realidad, a un nuevo mundo, el de la estrategia, el de las relaciones internacionales, el de la geopolítica, al que he dedicado mi carrera desde entonces, y la verdad es que te abre una perspectiva completamente distinta y que creo que es absolutamente necesaria, no solamente para los militares, para todo el mundo, como estabas diciendo ahora mismo, y para nuestros educadores y educandos particularmente. Pues vamos a aprovechar aquel curso del que tienes tan buen recuerdo e incluso una memoria reciente y vamos a aprovechar tus conocimientos para efectivamente avanzar más en ese campo de la geopolítica y la importancia que tiene en el contexto actual para el mundo de la educación. Les dejo ya con un aplauso que desde aquí, desde Madrid, te tiene que llegar hasta Tokio, con ustedes, Ángel Gómez de Ágreda. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos, encantado. No puede estar mejor situada esta conferencia justo entre la de Idoia Salazar, que nos estaba hablando de, de un mundo muy real pero virtual, y la siguiente en la que vamos a hablar de un mundo muy real y muy físico en relación con el cambio climático. Yo para mí son los dos grandes cambios que se nos avecinan. Hemos tenido, digamos, tres movimientos exponenciales, tres movimientos víricos últimamente. Uno de ellos fue la pandemia, el otro es la eclosión de las tecnologías digitales y el otro es el cambio climático grande posiblemente no estamos apreciando. La geopolítica de lo que habla es de lo que oímos o deberíamos oír todos los días en los telediarios, de lo que nos afecta, de eso que vemos algunas veces como algo lejano. Porque es un mundo distinto en el cual estamos metidos ahora. Es un mundo que algunos definen como VUCA, la V de volátil, es un mundo que cambia muy rápidamente, en el cual las modas vienen y van, en el cual las noticias apenas si tienen permanencia entre nosotros. Es un mundo incierto en el que nada es realmente lo que parece y aunque tengamos muchísima información, no acabamos de hacernos una idea concreta de qué es lo que está ocurriendo. Un mundo sobre todo complejo, no necesariamente complicado, complejo, en el cual influyen muchísimos factores en cada decisión, en el cual tenemos tanta información que necesitamos saber de muchas cosas al mismo tiempo para poder focalizarnos. Y es un mundo ambiguo, en el que, bueno, nada es completamente claro. Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo en el que no existen relaciones claras de causa-efecto, porque sabemos lo suficiente como para saber que A no implica necesariamente B, sino que intervienen muchos factores en que una cosa termine siendo como es y no de un modo distinto. En el que tenemos, por lo tanto, que tener la capacidad esa de la que nos hablaba antes el profesor Huerta, de ver el mundo desde distintos ángulos. Nos hablaba también el profesor de la importancia del bilingüismo. El inglés está muy bien, el español está muy bien,
pero nos dan una visión muy próxima, nos dan ese paralaje es muy, muy cercano. Si nosotros aprendemos un idioma totalmente distinto, si nos vamos a un mundo totalmente distinto al nuestro, acabamos teniendo una visión que es mucho más tridimensional. Desde donde estoy, el mundo se ve así. El mundo se ve desplazado a un paralelo, a un meridiano que es completamente distinto del que estamos acostumbrados. Y España e incluso Europa se ven muy pequeñitas allí, se ven apenas relevantes al otro extremo del continente. No es un mapa hecho para la ocasión, es como se ven los mapas aquí. Y los mapas lo distorsionan todo. Los mapas son representaciones que hemos hecho para apuntar nuestro punto de vista sobre el mundo. Pero África, por ejemplo, es mucho más grande de lo que parece. En África caben Estados Unidos, China, la India, México, toda Europa y Japón. Y además África tiene recursos casi infinitos y tiene una población en un crecimiento que hace que sea dentro de poco la mayor del mundo. Tenemos que poner las cosas en perspectiva, no conformarnos con el punto de vista oficial, no conformarnos con que hay dos países que son más o menos iguales, porque China y Estados Unidos, por ejemplo, no son tan distintos, son dos países del mismo tamaño, pero con uno de ellos, China, que tiene más de 4 veces la población del otro. No podemos comparar muchas veces países que son distintos y aunque lo hagamos también con las personas, dos pivots de baloncesto, por mucho que ocupen la misma posición, no tienen por qué tener las mismas características. De hecho, nosotros normalmente colocamos los mapas con Europa en la parte de arriba del mapa, más que nada porque nos da pues una visión de arriba a abajo de los demás, como mirándoles por encima del hombro. Sin embargo, en Australia los mapas son así. No está girado, no es que la imagen esté boca arriba, no. Las letras están perfectamente puestas, pero los mapas en Australia son así, con Australia en el centro y arriba, dominando la situación. Europa, España, son todavía más irrelevantes vistas desde ahí. La visión complementaria que se puede tener desde aquí y desde España, o desde España y desde Australia, puede ser mucho más enriquecedora que la que tendríamos si solamente nos quedamos con una de las dos. Tenemos varias cosmovisiones, varias formas de entender el mundo. Estamos acostumbrados a nuestro sistema de vida judeocristiano, a nuestra educación judeocristiana, pero hay una parte muy importante del mundo que piensa de otra manera. Y además tendemos a dividirnos en categorías. Nos dividimos en este, oeste, en blanco y negro, en izquierda y derecha, o nos dividimos, y esta también posiblemente sea la más importante de las divisiones que hacemos ahora, según nuestra capacidad de adquisición o según el rating crediticio de los países, según la capacidad que tienen los países para endeudarse. Cuanto más azul oscuro, mayor capacidad tienen, mayor credibilidad tienen y por lo tanto mayor capacidad de crecimiento acaban teniendo los países. Por lo tanto, mayor riqueza pueden ir acumulando. Al final, el grupo de los países con economías dominantes acaban uniéndose entre ellos o peleándose entre ellos y lo demás acaba siendo irrelevante. Lo hacemos a nivel de países y lo hacemos también a nivel de personas. Acabamos discriminando en función de lo que ganamos. Pero vivimos en ese mundo volátil del que hablábamos. Las cosas hoy y mañana no van a ser iguales. La economía de todo el mundo está creciendo. La economía del mundo entero en 1960 era más o menos la que tiene España ahora. Claro que ahora la economía del mundo entero es 90 veces más grande. La economía de Estados Unidos ha seguido creciendo durante todo este tiempo. En aquel momento, Estados Unidos en 1960 suponía el 40% de la economía mundial. China es el 4%. 60 años después, Estados Unidos ya solamente representa el 24% y China ha crecido hasta un 16% y sigue creciendo más aceleradamente que otros países. Lo que ayer era verdad, hoy no tiene por qué serlo. Lo que ayer era de una manera, hoy cambia. La capacidad que tengamos para entender no solamente la situación actual, sino la evolución del mundo será crítica.
Económicamente el mundo, digamos que podría estar dividido en tres partes más o menos iguales. Por un lado América, por otro lado Asia y Oceanía, y por otro lado Europa, y con Arabia, la península arábiga, si queremos, Oriente Medio y África. Pero no todas esas partes son iguales. Entre sí, esas tres sí, pero vemos que la economía de África, lo vemos mejor en la imagen de la derecha, la economía de África entera es más o menos del tamaño de la de Alemania. Vemos que la economía de Rusia es más o menos de la del tamaño de España. Y sin embargo, no se mide solamente por la economía de los pueblos, sino por la capacidad de influencia que tienen sobre los demás. No solamente hay poder económico, sino que también hay un poder militar y hay un soft power, ese poder de la cultura, ese poder que representa, por ejemplo, desde aquí, desde Corea, representaría pues el K-pop, las bandas juveniles, las series de televisión o las películas que acaban influyendo y acaban dando credibilidad a los países frente a otros. La geopolítica trata de entender el conjunto de factores que sirven para influir desde un país en el resto de las economías. La tendencia actual en la economía, lo estamos viendo, lo comentaba ahora Roberto Brasero, estamos en un momento de gran polarización, en un momento de gran tensión geopolítica, en un momento en el que los bloques se están rehaciendo, se están rearmando, y dentro de los bloques cada país está intentando que su economía sea autosuficiente, que la cadena de valor, que la cadena de suministro global se mantenga abierta para que podamos seguir accediendo a los bienes y a los servicios que consumimos en los países. Lo hacemos a nivel de país y lo hacemos a nivel de bloques. La Unión Europea sería el mercado común inicialmente, ahora Unión Europea sería el ejemplo más claro y probablemente el más exitoso hasta el momento de una unión de fuerzas económicas con un objetivo de intereses comunes, buscando aquello que nos une en lugar de aquello que nos separa. Ese mismo modelo se está trasladando al Pacífico. Claro, aquí las escalas, otra vez, igual que en los mapas, son distintas. Estamos hablando de que el RCEP, por ejemplo, liderado por China y que tiene a los países que vemos en la parte izquierda, este bloque engloba prácticamente la tercera parte de la economía mundial. Igual que el TPP, un bloque que en principio pone en marcha Estados Unidos y después se sale, que incluye algunas de estas economías asiáticas con las del Pacífico americano. Estamos buscando generar bloques, generar un mundo globalizado y para eso es fundamental tener una visión global del mundo. Pero lo decía Idoia también antes, no estamos hablando de tecnología y la geopolítica no tiene sentido si nos olvidamos de la palabra política. Y la política, al final, son relaciones entre personas. Tendremos que saber dónde viven las personas y por qué viven ahí y qué piensan cuando viven ahí. Esta es una distribución de la densidad de población en el mundo. Y vemos que está bastante desplazado básicamente hacia el sudeste asiático, hacia el sur y el este de Asia y un pequeño foco en Europa. De hecho, vive más gente dentro del círculo este que aparece resaltado que fuera de él. Más de 4.000 millones de personas viven dentro de ese círculo. Evidentemente no podemos no contar con 4.000 millones de personas, con 4.000 millones de voces, con unas culturas hinduistas, budistas, confucianas, que son completamente distintas de esa cultura judío-cristiana en la que estamos educados y en la que hemos crecido. Y no podemos despreciarla ni mirarla por encima del hombro, porque han sido siempre más y muchas veces más avanzados, más ricos y más prósperos que nosotros. La única diferencia es que la historia hasta ahora se ha escrito desde Occidente. O la historia que conocemos nosotros, ellos tienen la suya, pero no nos llega a nosotros. Eso no es una fortaleza, es una debilidad. El hecho de no conocer al otro no es una fortaleza, sino una debilidad. Y lo decía ya Sun Tzu hace 2.500 años, el famoso estratega chino, que decía, conócete a ti y ganarás la mitad de las batallas. Conoce a tu enemigo y ganarás la mitad de las batallas. Conócete a ti
y a tu enemigo, y ganarás todas las batallas, o contarás tus batallas por victorias, como lo decía él. No basta con conocernos a nosotros, no basta con tener dos puntos de vista muy parecidos, con hablar dos idiomas vecinos. Lo que tenemos que hacer es abrir la mente todo lo posible para comprender, para ampliar la perspectiva del mundo. Y ampliarla no solamente de forma estática, sino de forma dinámica. Porque el mundo va a seguir cambiando. Porque la pirámide de población de los países más poblados ahora mismo, China, la vemos ahí arriba, por ejemplo, es una pirámide que refleja una población con un cierto envejecimiento, mucho más aquí en Japón, donde la población es ya bastante mayor. De hecho, los robots de los que hablaba Idoya, yo también soy miembro de Odiseya, los robots de los que hablaba Idoya aquí en Japón se dedican sobre todo a sustituir la mano de obra que ya empieza a escasear y a los cuidados de los mayores, a esos robots empáticos en los cuidados a los mayores. Y esa población se va a ver sustituida, la población de estas comunidades, de esas sociedades maduras, se va a ver sustituida por aquellos que tienen esta forma de pirámide o de uso. Mientras que en España tenemos una media de edad de 44 o 46 años, en Senegal, en Mali, en algunas partes de África, tienen medias de edad de 14, 16, 18 años. Casi toda la población son niños. La gente muere temprano, las madres tienen 7 o 8 hijos de media y por lo tanto hay una población infantil que dentro de poco va a eclosionar. La población de África se va a disparar. La población de África se duplica cada 30 años, lo cual no era un problema cuando eran 100 millones o 200 millones de personas. Pero ahora que son 2.000 millones de personas, dentro de 20 años, o que ahora son 1.000 millones, dentro de 20 años serán 2.000 y dentro de 40 serán 4.000 millones de personas. A final del siglo, la población de África va a ser, según su crecimiento natural, aproximadamente igual a la de Asia, mientras que el resto del mundo vamos a estar igual o a disminuir. Luego vamos a pensar también en futuro. No vamos a pensar solamente en cómo es el mundo ahora, sino el mundo al que vamos. Un mundo en el que, como vemos, África cada vez va a tener una importancia mayor. Un mundo en el que Europa, salvada la distancia cultural que venía existiendo hasta ahora y que desaparece con la inclusión de 600, 700 millones de personas en la clase media simplemente en China, está empezando a perder ese multiplicador que le ofrecía su factor cultural. No solamente tenemos que ver dónde vive la gente, en qué países, sino tenemos que darnos cuenta de que hemos pasado de una cultura o de unas sociedades rurales a unas sociedades urbanas. Y ha sido muy rápido el cambio. Ahora mismo ya el 60% de la población mundial vive en ciudades cada vez más grandes, en ciudades cuyos alcaldes cada vez tienen más poder, más fuerza, porque controlan directamente, porque dan servicio directamente a la población. Con ese servicio, esa administración de cercanía que tanta importancia tiene. Ciudades como esta donde estoy, Tokio, con 34, 36 millones de habitantes, con una proyección a seguir todavía creciendo en el futuro. Ciudades como a lo mejor prácticamente desconocidas para muchos, como puede ser Lagos en Nigeria, Kinshasa en Congo, Nueva Delhi, que proyectan llegar a mediados de siglo a tener 55, 58 millones de personas en la misma urbe. La capacidad de innovación, la capacidad de desarrollo que tiene una masa humana así, gestionada correctamente, con esas conexiones entre ellos, es fundamental. De hecho, son las conexiones lo que realmente enriquece a las sociedades. Es esa combinación del mundo físico que vamos a ver a continuación con el mundo digital que acabamos de ver. Esa ayuda de la inteligencia artificial y de otros factores. Pero a esa población hay que alimentarla. Esa población requiere de una logística. Esa población requiere comer y beber. Y si en esta zona del mapa viven 4.000 millones de personas, hay que tener en cuenta que prácticamente todos los ríos de los que se alimentan nacen en una región que se llama Tíbet.
nacen en una cadena montañosa que se llama Himalaya o el Indo Kush, y en unos glaciares que ahora, lo veremos después del descanso, están retrocediendo y que están empezando a proporcionar menos agua al caudal de estos ríos y que pueden generar una competición geopolítica también por esos recursos escasos, no ya de mejorar tu nivel de vida, sino de sobrevivir, de tener agua y de tener comida. Por eso se están buscando también recursos en el espacio exterior, por eso ha vuelto en estos últimos años esa carrera espacial, no solamente desde el ámbito de los estados, sino también desde el ámbito de las corporaciones privadas. SpaceX, por ejemplo, lanza ahora mismo prácticamente más de la mitad de los satélites que se lanzan. Incluso países pequeños. Esta imagen la tomó hace un par de semanas un misil cohete de Corea del Norte. Es la península de Corea desde el espacio, porque ellos también se quieren sumar a la carrera espacial. Carrera espacial, tecnología, la inteligencia artificial, en la que España está también ahí metida, la computación y las comunicaciones cuánticas, el gato de Schrödinger, aspectos fundamentales para entender el futuro, para apoyarse en él, pero manteniendo siempre el foco en las personas. Toda esa diversidad, y también ha salido antes, nos lleva muchas veces a que nos acabamos encerrando en nuestras cámaras de eco, en nuestra pequeña comunidad, en nuestro pequeño grupo de pensadores similares y que nos da siempre la razón en nuestra cultura propia, dentro de nuestro pequeño trozo de la biosfera y dentro de nuestro pequeño trozo de la noosfera, donde todos entendemos las cosas igual. Eso es un tremendo error. Estamos viendo el mundo solamente a través del espectro visible. Cuando ves el mundo también a través de gafas de visión infrarroja, de ultravioleta, te das cuenta de que hay muchos más matices, de que la realidad no es solamente lo que ves y de que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, sino que todo es según el color del cristal con que se mira. Dos consejos finales que me aplico, el primero a mí: humildad y paciencia. Somos muy pequeños, hay mucho mundo y el mundo es muy largo como para pretender entenderlo en 5 minutos. Muchísimas gracias.